Buenas tardes, hoy es viernes 26 de abril. Este es el informe semanal del Movimiento La Rochista. Mi nombre es Denis Small. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar de un poco de causas y efectos en la situación estratégica. A manera de efectos primero, esta semana que transcurrió, semana 9 días, algo así, hubo dos votaciones decisivas en Estados Unidos que han ayudado a provocar de manera bastante dramática y peligrosa la expansión de las situaciones de guerra en tres lugares diferentes. La guerra en el sudoeste asiático, es decir, Gaza, Palestina, la guerra en Ucrania y la guerra incipiente, que en cualquier momento se puede volver una guerra caliente, en el Indo-Pacífico, es decir, usando a Taiwán u otros países de la región, como posiblemente Filipinas, en contra de China. Las dos votaciones son el voto de Estados Unidos el 18 de abril eh, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cerrándole el paso para que no se adoptara aceptar a Palestina como miembro de la ONU. Eso de por sí no resuelve todos los problemas, ni hablar, pero hubiera allanado el camino a una solución de dos estados, el reconocimiento de Palestina como estado, que es uno de los requisitos necesarios, pero no suficientes para, para ganar la paz ahí. Pero Estados Unidos impuso su veto y con eso de nuevo le dio eh, una luz verde total al genocidio que está realizando el gobierno de Netanyahu en Gaza. La segunda votación fue en el Congreso de Estados Unidos, primero la Cámara y luego el Senado, donde primero el 20 de abril, por un acuerdo previo entre el presidente de la Cámara, Johnson, y el expresidente Donald Trump, que tuvieron una reunión en Mar-a-Lago, donde no hubo oposición por parte de los republicanos suficiente para parar la aprobación del presupuesto militar de casi 100.000 millones de dólares, 95.000 millones, con la parte gruesa, 61.000 millones para Ucrania. Bueno, no es para Ucrania, es para el complejo militar financiero de Estados Unidos, del Reino Unido, que a la vez están suministrando armas a Ucrania, pero también esos fondos van a parar en Wall Street, porque los dueños de esas compañías, como lo hemos documentado, son los grandes fondos de gestión o compañías que gestionan fondos multimillonarios en Wall Street. Eso fue el 20, porque el presidente Johnson, presidente de la Cámara, eh, votó a favor, y lo que había prevenido eso en el pasado es que un grupo de trumpistas muy leales dentro del Partido Republicano habían amenazado con tumbarlo de la presidencia de la Cámara, cosa que hicieron con presidentes anteriores si es que no votaba en contra de ese presupuesto, pero Trump lo dejó pasar. Eh, no solamente eso, sino también un voto muy importante sobre una ley que se llama FISA o FISA, FISA, que permite el espionaje de ciudadanos de Estados Unidos que no están bajo investigación por parte de tribunales y jueces autorizado y todo lo demás, pero simplemente que caen en las redes que a nivel internacional lleva a cabo la CIA, el Consejo de Seguridad o la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y demás. Es absolutamente un estado policíaco y eso también fue aprobado. Otras medidas también. Entonces, esto obviamente le abre la puerta, no solamente por el dinero aprobado, sino por lo que significa políticamente que esto haya pasado por el Congreso, a la expansión de las guerras en Ucrania, en el sudoeste asiático. Pero en particular quiero mencionar como uno de los efectos principales, efecto secundario de este efecto que fue el voto, ahorita vamos a la causa, eh, la situación de China.
Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, Tony Blinken, llegó a China. No fue bien recibido, pero eso no le importó porque él iba con la intención de comunicar una serie de amenazas de guerra económica y financiera si es que China no rompía relaciones económicas de industrialización, de alta tecnología con Rusia. El argumento es que China está ayudando al aparato militar ruso, cosa que China niega por completo. Ellos no han enviado armas a Rusia. Pero el argumento de Blinken y de Wall Street y de la Citi es que el mero hecho de que China esté ayudando a la industrialización y al desarrollo de Rusia es lo que le está permitiendo a Rusia avanzar en la guerra. Y por lo tanto, Blinken se fue a China en su portafolio, según el Wall Street Journal, un artículo muy importante del Wall Street Journal del 22 de abril, donde dice que él llegó con un proyecto de ley o regulaciones que han redactado el gobierno de Biden para imponerle a China sanciones y a los bancos chinos sanciones como las que le impusieron a Rusia. Esto incluye hasta romper la relación que tienen esos bancos con el sistema SWIFT. Ahora, uno podría decir, bueno, pero el tiro le salió por la culata con lo de Rusia, no funcionó, no pararon a Rusia, es más, solamente crearon las condiciones en donde Rusia tenía que desarrollarse mirando al este y al sur, cosa que hicieron, y lo mismo va a pasar con China, no podrían ser tan locos como para cometer el mismo error dos veces. Bueno, sí lo son y sí lo hicieron y lo están haciendo. Y el resultado va a ser guerra, va a ser no solamente eh, desacoplar la economía mundial una parte de la otra, sino eso va a crear las condiciones de guerra, porque es ese proceso económico que es la causa detrás de la situación de guerra. El Wall Street Journal dijo, Estados Unidos ha redactado sanciones que amenazan con dejar a algunos bancos chinos fuera del sistema financiero mundial, armando al principal enviado de Washington, o sea, Blinken, con una influencia diplomática que los funcionarios esperan que detenga el apoyo comercial de Pekín a la producción militar de Rusia, según personas familiarizadas con el asunto. Cuando Wall Street quiere dictar órdenes, simplemente cita a personas familiarizadas con el asunto. Nunca, no tienen nombre, no tienen apellido, no se sabe si existen, pero son personas familiarizadas con el asunto. Eso es lo que fue a decir Blinken, es lo que Yellen había dicho anteriormente, Raimondo también, pero cuando va Blinken, bueno, eso lleva un peso superior. El diario de Hong Kong, que se llama el South China Morning Post, el diario matutino eh, de China del Sur, meridional, ellos informaron que fuentes advierten que las sanciones de Estados Unidos a los bancos chinos que se van a imponer quieren hasta sacar a China del sistema SWIFT, pero las fuentes dicen que esto desataría la inestabilidad financiera mundial y citan a un investigador que se llama Brian Wong, citado en el South China Morning Post, que dijo que si Estados Unidos hace esto, estaría creando una fuente gigantesca de inestabilidad financiera, no solo para China, sino también para sí mismo. Sigue diciendo que esto podría obstaculizar gravemente los intereses de las empresas y los inversionistas estadounidenses en China, sobre todo teniendo en cuenta las probables represalias que se producirían de inmediato o a su debido tiempo. Luego pasan a citar a otro experto, no, es el mismo, Brian Wong, que dijo que retirar a China del sistema SWIFT representa una opción nuclear que crearía un importante atolladero en las transacciones y las liquidaciones para el comercio, lo que culminaría en una inflación de costos generalizada. Y luego pasan a entrevistar a otra persona, un profesor, James Chin,
que dijo que sacar a China del SWIFT crearía un problema eh, enorme y que esto tendría repercusiones en toda Europa, en todo el planeta. Y esto es absolutamente cierto. La respuesta de China no tardó, es más, empezaron a hablar de esto aún antes de la llegada de Blinken, de un documento del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, dijo, denunció, y esta es una cita, esta maliciosa intención de frenar y suprimir el desarrollo industrial de China. Y advertimos a Estados Unidos que suprimir la ciencia y la tecnología de China es privar al pueblo chino de sus legítimos derechos al desarrollo. China responderá con firmeza. Cierra comillas. Ahora, de hecho, la intención de esto no es parar ayuda militar de China a Rusia, esa es la justificación, es parar la economía de China en seco y la de Rusia también. Es una guerra económica, financiera y económica en contra de los países del BRICS, porque esos países representan una alternativa que funciona en contra del sistema del Titanic financiero que se está hundiendo y es una alternativa para el mundo entero. Ellos no quieren que eso pueda seguir existiendo y entonces están hablando, considérenlo bien, están hablando de una guerra financiera en contra de China con una población de 1.400 millones de habitantes, con la economía más poderosa del planeta, más que Estados Unidos, porque la economía no se mide correctamente en PIB, se mide en lo que la Rush presentó, la idea de la densidad relativa potencial de población, que es la capacidad físico-económica de la economía, y China lleva la delantera, pero por mucho, a Estados Unidos y a todos los países occidentales. Lanzar una guerra financiera en contra de eso obviamente trae consecuencias, como dijeron los mismos portavoces chinos. Ahora, ¿cuál es el contexto en que esto está ocurriendo? Y aquí vamos pasando de causas, perdón, de efectos, los votos, las guerras, etcétera, a las causas. Como les platicaba la semana pasada con las declaraciones de Vyacheslav Volodin, el presidente de la Duma rusa, que dijo que la causa de las guerras es la burbuja de la deuda de Estados Unidos que no se puede pagar y por lo tanto han lanzado guerras. Eh, y lo que Volodin dice es cierto y además Volodin, es importante comentarlo, es conocido como una persona muy cercana a Putin. Antes de ir a la Duma, él había sido uno de los principales asesores de Putin, luego pasó a la Duma, encabezó, si mal no recuerdo, la Comisión Económica y ahora es el presidente de la Duma. Sigue siendo uno de los aliados más cercanos del círculo interno de Putin. Él es el que analizó la situación de esa manera. Y tiene razón absolutamente, porque veamos en lo que estamos, porque la cosa ha empeorado en las últimas 2 semanas. Primero, el presupuesto militar de Estados Unidos está llegando al $1 billón al año. Un poco menos, 900.000 millones por ahora, pero casi está en el $1 billón al año. Como hemos documentado, ese dinero simplemente se canaliza por ese sector, produce armamentos, van para las guerras, pero los dueños de Lockheed Martin, de BAE, de Raytheon y todo lo demás son los grandes fondos de Wall Street. Es BlackRock, es Vanguard, es State Street. Ellos son los que realmente son los dueños del complejo militar industrial financiero. Entonces, esa canalización de $1 billón al año va en esa dirección. Hablando de billones, el servicio de la deuda del gobierno de Estados Unidos, los intereses que se paga cada año, la deuda de Estados Unidos es de aproximadamente otro $1 billón. Entonces, el presupuesto de Estados Unidos tiene $1 billón para
la producción militar, es decir, para Wall Street, otro billón que va para los pagos de intereses, o sea, para Wall Street, y luego hay otro billón que quiero mencionar, que es el billón aproximadamente que hemos calculado, que son los ingresos que recibe esa gran empresa transnacional al que le pusimos narcotráfico internacional, narcotráfico SA, porque funciona como una sola compañía transnacional controlada por los principales bancos británicos, más que nada, y como aliados de ellos en la sucursal de Wall Street, algunos de los bancos de Estados Unidos también, pero el centro, como siempre en esto, ha sido Londres. Y nosotros calculamos que eso tiene un valor aproximado de otro billón de dólares al año. ¿Quién recibe ese dinero? Bueno, Wall Street y la City de nuevo. Entonces, se van dando una idea de la canalización de la cantidad de recursos para tratar de mantener a flote esta burbuja. Pero ni con eso lo van a lograr, porque tenemos una situación donde ya en estos últimos meses el cáncer financiero ya invadió el sistema nervioso central del proceso financiero y económico del transatlántico. Me refiero al mercado de los bonos de tesoro del gobierno de Estados Unidos, donde ya hay una especulación y ha crecido el papel de los fondos de cobertura, los famosos hedge funds, que según se presenta en la última evaluación del Fondo Monetario Internacional, según lo que dijeron ellos en su último informe para el 2024, que se llama Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial 2024, ellos dicen que estos especulativos fondos de cobertura controlan ahora el mercado de futuros de los valores del tesoro. Y está la cita: se ha creado una concentración de vulnerabilidad, ya que un puñado de fondos muy apalancados, es decir, muy endeudados, acapara la mayor parte de las posiciones cortas en futuros de valores del tesoro. Ahora, el cálculo que tenemos es que 8 o menos de estos grandes fondos de cobertura poseen aproximadamente 30% de todas las posiciones de futuros sobre valores del tesoro de Estados Unidos a 5, a 10 y a 20 años. Ahora, para algunos de ustedes que quizás han tenido alguna experiencia en diferentes mercados o mercados financieros, controlar 30% es control. Eso es control. Entonces, y en el mercado de los valores de tesoro a 2 años, estos 8 controlan el 50%. Ahora, su interés aquí es especular y es lo que están haciendo. Y aquí viene la parte muy interesante. Puede parecer algo técnico, pero tiene implicaciones extraordinarias en cuanto a las guerras y el desplome. Y es que estas posiciones abrumadoramente son posiciones cortas. Eso quiere decir que le están apostando, o sea, están tratando de crear la situación, le están apostando a un alza en las tasas de interés, no una caída, como se dice en los medios y es el run run en todos los mercados, lo que se saca para los tontos útiles que luego les roban el dinero con eso y los fondos se especulan y vaya, la cosa se va en otra dirección. Ahora, Yahoo News, al informar sobre todo esto, el informe del Fondo Monetario, dijo lo siguiente: en esencia, el informe del Fondo Monetario Internacional sugiere que ciertos fondos se han vuelto tan esenciales para el mercado de valores del tesoro y los mercados de repos, recompras, que ahora podrían ser considerados demasiado grandes para quebrar, cierra comillas. Es decir, tan grandes que tienen necesariamente que mantenerlos a flote a través del fisco de los tesoros de los diferentes gobiernos. Eh, Ahora, esto tiene implicaciones verdaderamente enormes, especialmente esta cuestión de que ahora estamos en el área donde están apostando a una suba, a un aumento de las tasas de interés. Esto es muy interesante porque, vaya sorpresa, ahora
Antes se estaba hablando en el mercado, los diarios decían, el mercado piensa, no sé cuál mercado y no sé cómo puede pensar un mercado, pero bien, el mercado piensa, nos decían, que va a haber una reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal 6 o 7 veces en el transcurso del 2024. Eso nos decían a fines del 23 y comienzos del 24. Ahora, con los últimos resultados sobre inflación, han empezado a decir los mercados que se pusieron a pensar de nuevo. Esos mercados ahora piensan que solamente va a haber una reducción o dos, cuando mucho, de la tasa de interés en el 2024, porque no han podido bregar con la inflación y no sé qué, todas las justificaciones. Por supuesto, esto no resuelve el problema de la inflación. Tasas de interés altas no son antiinflacionarias, como nos dicen en estos imbéciles programas de economía monetaria, y lo digo por conocimiento personal de haber estudiado estas estupideces. Lo que está causando la inflación no tiene nada que ver con tasas de interés. Eso es la justificación para otra cosa que ahorita les voy a decir. Lo que causa la inflación es que tenemos 2.000 billones de dólares de valores especulativos y la economía física se está desplomando. Esa es la causa sistémica de la inflación. Pero ahora resulta que el mercado piensa que pueden haber aumentos de la tasa de interés este año. El primero que lo dijo públicamente fue ni más ni menos que Larry Summers, el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y él dijo, no, pues como pinta la cosa para poder hacer algo con la inflación, la Reserva Federal va a tener que aumentar tasas de interés. Y un poco después de eso, otro ex vicepresidente de la Reserva Federal hace una semana salió con lo mismo. Entonces estamos en una situación donde podríamos estar ante aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal. ¿Cuál es el efecto de esto? ¿Por qué aumentan las tasas de interés? Porque lo que estaba pasando anteriormente era un acarreo de fondos donde los mercados especulativos enviaban cualquier cantidad de dinero al exterior, a los mercados del sector subdesarrollado, donde les daban altas tasas de interés con la garantía de que no iba a haber devaluaciones de esa moneda, llámese en Nigeria, llámese en Brasil el real, en México, en cualquier lado, o en Argentina, con lo que pasó con Caballo, con Martínez de Oso, todo eso, la garantía, no se preocupen, no va a haber una devaluación mayor que la tasa de interés que les vamos a regalar. Ustedes pueden pedir dinero prestado tener dinero en Wall Street o en Londres, enviarlo allá, sacar cualquier cantidad de dinero y regresarlo al país de origen y luego producimos la devaluación para que los únicos golpeados sean los mercados internos y ustedes, los grandes especuladores, se salen con lo suyo y más ricos que nunca. Ahora, con el aumento de la tasa de interés que está pasando, todo el flujo de ese crédito internacional está regresando a Wall Street y a Londres. ¿Por qué? Porque necesitan apuntalar la burbuja, porque no tienen remedio, requieren eso, además del billón de dólares de los gastos militares, además del billón de dólares de las tasas de interés que paga el gobierno y además del billón de dólares del narcotráfico. Entonces, vamos a tener una situación donde la burbuja de todo, la deuda de todo, todas las cosas, deuda del consumidor, bienes raíces, del tercer mundo, todo eso va a estallar o alguna parte de eso va a estallar, porque cuando aumentas las tasas de interés y tienes que tratar de refinanciar todo eso, no se puede. Entonces, claro, en algunos países van a tratar de imponer medidas económicas que le daría vergüenza a Hitler, así de fuertes son, como el caso de Milei en Argentina y en otros países, una austeridad tipo Hjalmar Schacht para garantizar la destrucción de la economía física y mantener a flote la burbuja especulativa. Eso es lo que está pasando en esa área. Esta es la causa, esto es lo que está detrás
de las guerras. Ahora, ¿qué va a pasar con estas provocaciones de guerras? Pues si no hacemos algo, esto nos va a llevar eh, a una situación de guerra termonuclear. Lavrov de Rusia, el 22 de abril, en una conferencia de no proliferación en Moscú, dijo que, esta es una cita textual, nos preocupa especialmente que las tres potencias nucleares occidentales se encuentren entre los principales patrocinadores del régimen criminal de Kiev y los principales organizadores de diversas provocaciones. Esto podría crear graves riesgos estratégicos y aumentar el nivel de amenaza nuclear, dijo Lavrov. Pero no se quedó en eso, pasó a hablar en detalle del problema de que hay gente en Occidente que habla explícitamente, y nos consta, porque lo hemos leído y lo dicen abiertamente, de lanzar un ataque preventivo nuclear, un primer ataque nuclear en contra de Rusia y China, pero no solo eso, con la intención de decapitar, ¿verdad? De decapitación, es decir, eliminar la posibilidad de cualquier respuesta. Y esto lo dice Lavrov. Están trabajando vigorosamente para implementar una serie de programas técnico-militares altamente desestabilizadores. Incluyen la creación de un sistema global de defensa contra misiles balísticos, junto con el almacenamiento de armas de precisión para lanzar ataques globales preventivos y de decapitación. La base avanzada de los arsenales nucleares estadounidenses en Europa y su desarrollo desestabilizador en el marco de las misiones nucleares conjuntas de la OTAN, etcétera, etcétera. Entonces lo dice sin pelos en la lengua Lavrov y eso es exactamente correcto. Shoigu, el ministro de Defensa, en estos días se limitó a anunciar muy simplemente que este año va a entrar en servicio el nuevo sistema antimisilístico de Rusia, que es el S-500. No se sabe exactamente qué es lo que puede hacer, pero Sputnik y RT explican, según expertos militares rusos y otros, que el S-500 es capaz de interceptar misiles hipersónicos que viajan a 10, 15 veces la velocidad del sonido y también interceptar objetos que están en órbita baja terrestre. Ahora, este es un mensaje bastante claro para quienes pueden estar pensando en un ataque de decapitación de Rusia de manera preventiva. Y es lógico, porque si Rusia tiene misiles hipersónicos ofensivos, ¿por qué no van a tener un sistema defensivo? Claro, Estados Unidos no tiene ni los misiles hipersónicos ni tampoco un sistema de defensa. China sí tiene misiles hipersónicos. Entonces, pero todas estas realidades no afectan esta urgencia de lanzar estas provocaciones militares y guerra económica por el desplome económico y financiero. En Polonia, esta semana el presidente de Polonia, Tusk, anunció que él quería que la OTAN colocara, por favor, armas nucleares en territorio de Polonia. Una cosa de locos. Está diciendo, bueno, píntenme la diana aquí nada más para que los rusos sepan a dónde atacar. Y quiere armas nucleares. Y muy contento, por supuesto, con el resultado de la votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Antes de terminar, es imperativo hacer mención de uno de los factores nuevos en todo este cuadro estratégico. No me refiero a las actividades de BRICS, que eso sigue adelante, exportaciones de carbón de Rusia a India por la costa, por Vladivostok, porque ya no quieren hacia el occidente, es en el oriente, gasoductos entre Irán y Pakistán, la ruta norte-sur de Rusia, una ruta terrestre, todo eso. Me refiero más bien a lo que está ocurriendo en los campus universitarios de Estados Unidos y crecientemente de otros países, en Europa también, donde hay una explosión de actividad y protestas universitarias en contra del genocidio en Gaza. Y el hecho de que se hayan descubierto fosas comunes, aparentemente de la actividad de Israel matando a palestinos, eso simplemente es echarle gasolina al fuego de este fermento político.
Lo que también le ha echado gasolina a este fermento es el hecho de que se ha tomado una decisión política en general de tratar de reprimir. Han habido detenciones de estudiantes que están llevando a cabo actividades absolutamente pacíficas. Se les está tildando y atacando de antisemitas a pesar del hecho de que una buena parte, si no la mayoría, son estudiantes judíos que se oponen a lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu. Netanyahu metió las narices en los asuntos internos de Estados Unidos, exigiéndole al gobierno de Biden que reprimiera lo que está pasando en el campus universitario, y así por el estilo. Y es un punto irónico y de algún interés histórico reconocer que la universidad donde esto está estallando, de donde provino todo esto, es la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, que resulta que hace 50 años es la universidad donde se inició el movimiento larouchista, en las grandes huelgas iniciadas en la Universidad de Columbia en contra de la guerra de Vietnam, de donde salió todo el comienzo del movimiento estudiantil de esa era, que luego produjo de donde LaRouche reclutó nuestro movimiento. Este es un factor que no está bajo control en este momento. No es la solución, pero es el fermento de donde puede salir parte de la solución. Y estos son los elementos con los que tenemos que trabajar estratégicamente. En los países latinoamericanos o de habla hispana, la idea de formar grupos de amigos del BRICS no para aplaudir lo que esté haciendo el BRICS, sino para insistir que las soluciones económicas que el BRICS propone en contra de este colapso financiero que les he descrito con un poco de detalle en esta ocasión, tiene que ser la alternativa para todos estos países. Y es ese tipo de solución programática que se tiene que plantear, que junto con lo que está haciendo el BRICS y con el fermento que estamos viendo en Europa, en Estados Unidos, que son los elementos necesarios para salir del actual peligro extremo de un desplome financiero total y de las guerras hasta guerras nucleares que son producto, son el efecto de esa causa.